de simple, ¿ya? Entonces tendré que saber cuáles son los músculos que tienen la parte anterior y lateral del abdomen. ¿Cuáles son? ¿Ah? Son músculos anchos, rectos, los rectos anteriores, oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso. Todo eso se une en la línea media. Entonces, mi siguiente elemento de juicio es saber que todas estas estructuras tienen una función. La prensa abdominal tienen inervación y tienen una función y tienen irrigación. La constitución anatómica de la pared va a tener esa funcionalidad. Esta pared tiene la función de proteger, ¿ya? Pero si esta pared la hemos cortado, ¿ya? Lo lógico de pensar es que si ese organismo, estamos hablando del organismo, ¿ya? Tiene las mejores condiciones, se va a cerrar, ¿correcto? Pero si no tiene las mejores condiciones, esta pared no se cierra. Y el objetivo de esta charla es saber por qué esta pared no se ha cerrado bien, ¿ya? Y el doctor Aponte se va a entrar con sus alumnos acá. Eso es la hernia, eso es la ventración, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo de esta charla es saber por qué esta pared está mal. ¿Será que los ladrillos son de barro? ¿Será que el cemento no es bueno? Entonces tengo que identificar factores que influyen en la construcción de esta pared. Puede ser propio de esta pared, o puede ser que el albañil es un chambobo y utiliza materiales no adecuados. Y por eso, al cortar, no cicatriza. Entonces, esa es la estructura que nosotros vamos a elaborar para entender lo que es eventración, que es un tema muy simple, ¿ya? Muy simple. Eventración es una hernia, es la salida del contenido del abdomen a través, ¿ya?, de incisiones quirúrgicas. Estas incisiones o el abordaje de la pared abdominal, ¿qué se llaman? Ustedes han llevado en técnica quirúrgica, ¿qué se llama? Laparotomías. Cuando yo hablo de una laparotomía, quiere decir que es un abordaje quirúrgico de la pared abdominal, ¿correcto? Eso se llama laparotomía. Y las laparotomías, ¿cómo se clasifican estos abordajes de la pared abdominal? ¿Lo han llevado en técnica quirúrgica? Sí. Eso. Tenemos como referencia el ombligo y decimos supraumbilicales, infraumbilicales, ¿correcto? Laparotomías, ¿qué otra clasificación le damos? Esa será una incisión que está lateral, mediana. Eso es lo que ustedes van a hacer en el internado cuando presenten un paciente. ¿Es una incisión supraumbilical, mediana, o es una incisión lateral? ¿No es cierto? Supraumbilical. O una incisión infraumbilical, mediana, o una... ¿Cuáles son las incisiones más frecuentes que ustedes conocen? ¿No es cierto? Mediana, infrasupraumbilical, porque es como abrir la puerta y mirar a ambos lados. Por eso es que en la emergencia se utiliza este tipo de incisión, ¿ya? Y en la línea media es una zona donde es aponeurótica, se unen todas las fases aponeuróticas, la línea blanca. Entonces fíjense que ya hay una predisposición si yo abordo una incisión, ¿no es cierto?, por la línea media, ¿correcto? ¿Qué otras incisiones conocen ustedes? ¿Ah? ¿Han llevado en técnica quirúrgica o no? ¿Qué otras incisiones? Si me operan de la vesícula,
convencional o por vía laparotómica. ¿Qué se llama esa incisión? Incisión de Kosher, ¿no es cierto? Una incisión oblicua. Mire, aquí voy a cortar músculo, el músculo recto del abdomen. Aquí lo voy a cortar. Entonces va a tener un factor eventrógeno porque estoy cortando músculo. ¿Sí? ¿Qué otra incisión frecuente tenemos? La fanestil en cesárea. La cesárea, ¿no es cierto? La fanestil. O algunos ginecólogos siguen utilizando la línea media para hacer cesárea. Y aquí que tenemos la McBurney, ¿no es cierto? Para abordar apéndice. Apendicectomía. Entonces, teniendo en cuenta la definición, ¿ya? Teniendo en cuenta la definición, yo tengo que estudiar por qué cuando yo realizo estos procedimientos quirúrgicos se puede aperturar, ¿no es cierto?, la pared abdominal. ¿Y qué factores así en su conocimiento de ustedes ya pueden encontrar? Antes de entrar a la fisiopatología, entremos a la clasificación. ¿Cómo vamos a clasificar las eventraciones? Es una respuesta que ustedes la tienen ahí. ¿Cómo podemos clasificar las eventraciones? ¿Cómo clasificamos las hernias? Por la localización. ¿Y aquí cómo será la clasificación de acuerdo a la localización? Incisional. Si las incisiones se clasifican en supra, infra, mediana, laterales, ¿será que las eventraciones no se pueden clasificar así? Correcto. Eventraciones supraumbilicales, eventraciones medianas, eventraciones, cuando se le preguntan a los internos qué tipo de eventración es, qué localización, infraumbilical, lateral, probablemente por la McBurney, supraumbilical, lateral, probablemente de una incisión de Kocher, o una mediana o de Fanestil. Entonces, la localización está relacionada con ¿qué? Con la incisión. Con la incisión de abordaje a la cavidad abdominal, por la laparotomía que el cirujano ha hecho. Esa es una clasificación de acuerdo a la localización. ¿Cuál es la composición o los elementos que constituyen una eventración? ¿Cuáles son? ¿Ah? Lo mismo, ¿no? Si aquí está abierta la pared, aquí viene la piel, celular, músculo, y aquí se interrumpió. Perdón. Vamos a hacerlo al revés. Y por acá salió. Y el peritoneo, que es esto. Entonces, fíjense que este plano muscular, toda la pared se ha abierto. Aquí yo he cortado, ¿no es cierto? Y ha salido. ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido? ¿Qué es esto? Lo mismo que la hernia. Contenido abdominal. ¿Qué cosa? Contenido abdominal. Uno es el contenido, lo que sale por acá, el contenido, que puede ser lo que ya sabemos, intestino, epiplo, mayormente el intestino delgado, lo mismo que la hernia, ¿correcto? ¿Sí? El saco herniario, que tiene fondo, cuerpo y cuello. ¿Cuál es la diferencia entonces de una hernia? Que una incisión previa. Que la eventración tiene que tener esa condición. Es producto de un abordaje laparotómico de la pared abdominal. Aunque existe otro tipo de eventración muy frecuente,
que son las eventraciones traumáticas. ¿Por qué se pueden producir las eventraciones traumáticas? Y le doy un ejemplo. Las patadas de caballo en el campo, ¿no es cierto?, golpean el abdomen y rompen los músculos. Y ahí se producen esas eventraciones que no siguen este principio. A esas eventraciones se las ha denominado eventraciones traumáticas, ¿correcto? O un accidente de tránsito, o se caen sobre un volante, sobre un tronco, se rompe la pared abdominal, se rompe el plano muscular, pero no hay incisión previa para que ustedes lo tengan en cuenta. Dentro de la clasificación, ya su compañero decía, ¿no es cierto?, que es de acuerdo a su localización, ya lo hemos dicho, ordenen esos apuntes, ordenenlo así, ¿ya? De acuerdo a su condición, ¿cómo lo vamos a clasificar? De acuerdo a su condición, ¿cómo la vamos a clasificar? ¿Cómo es? De acuerdo a su condición. ¿Cómo clasificamos una hernia vulgar y silvestre de acuerdo a su condición? Fuerte. Reductible y irreductible. O sea, volvemos a lo mismo y estamos aquí patinando, ¿no es cierto? Reductible e irreductible, coercible e incoercible, atascada y estrangulada. Sigue el mismo principio porque tiene un orificio herniario, tiene un saco y puede producir este tipo de complicación. ¿Qué otra clasificación se puede dar aquí que sí es aplicable de acuerdo al tamaño? Menores de 5 centímetros, mayores de 5 a 10 y grandes eventraciones, ¿ya?, por encima de 10 centímetros. ¿Ok? ¿Facilito o no facilito? ¿Correcto? Ahora vamos a estudiar, donde nos habíamos quedado fisiopatológicamente, cuáles son las causas que provocan una eventración. ¿Por qué se puede producir esta apertura, esta falta de continuidad de la pared abdominal? Cuando yo realizo una incisión, yo voy a hacer una sutura de esa pared abdominal. ¿Para qué hago la sutura de la pared abdominal? ¿Para qué suturo? Para cerrar la cirugía, para que ella cicatrice. ¿Por qué? Para que cicatrice. ¿Será que la sutura me va a cicatrizar? No. Es decir, es un procedimiento en el que yo voy a hacer un afrontamiento para ayudar a la cicatrización. Entonces ahí viene otro elemento que tengo que estudiar, que es cicatrización. ¿Sí? Entonces, aquí ya no hay elementos anatómicos preestablecidos. Hay un proceso que se debe cumplir para que esta pared se una, no se abra. Entonces, y para que yo tenga buena cicatrización, son factores que dependen del paciente. Entonces, habrá un paciente. ¿Y cuáles son esos factores que dependen del paciente? ¿Cuáles son esos factores que dependen del paciente? ¿Qué es la cicatrización? La reparación del tejido. Es la reparación del tejido. Y para reparar el tejido, ¿qué necesitamos? Las células que reparan la... ¿No es cierto? El proceso inflamatorio sí, de una cicatrización normal van todos los elementos. Sí. ¿Quiénes intervienen? Fibroblastos, colágeno,
buena circulación, vitamina C, una serie de procesos. Ese proceso inflamatorio a través de la sangre lleva estos elementos para reparar este tejido. Pero ¿qué pasa, no es cierto, si el paciente no está en buen estado nutricional? Entonces, un paciente desnutrido es un factor que depende de él, que el cirujano tiene que tener en cuenta, ¿ya? ¿Qué otro factor va a interferir en este proceso de cicatrización? Dependiendo. Si está inmunodeprimido, no va a tener buena respuesta inflamatoria. ¿Qué otra causa más para que vayan anotando? ¿Cuáles? ¿Qué tiene que ver la diabetes? Micro, macroangiopatía, neuropatías que produce que vamos a tener mala respuesta inflamatoria, mala circulación. La obesidad es otro de los factores que infiltra los tejidos y debilita los tejidos de grasa. Entonces, estos factores son exclusivos del paciente. Ahora, yo, Chambón, el cirujano, tengo que saber que si voy a operar, ¿no es cierto?, ¿qué incisión voy a elegir? Por eso es que la cirugía se ha vuelto hoy mínimamente invasiva. La cirugía, antes había grandes cirujanos, grandes incisiones y grandes eventraciones, pero la cuestión fue evolucionando y se empezaron a hacer cirugías pequeñas, incisiones pequeñas, hasta que llegamos a la época de la laparoscopía. Láparo, hemos dicho que significa abdomen, copía, mirar, laparoscopía, donde ya hacemos incisiones pequeñitas, 5, 10 milímetros, 3 milímetros. Entonces, la probabilidad de eventración prácticamente es casi nula. Aparece la cirugía robótica, etcétera, etcétera, que son cirugías mínimamente invasivas para tumbar ese concepto antiguo que decía grandes incisiones, grandes cirujanos. Hoy, la mayoría de los procedimientos quirúrgicos programados se hacen por vía laparoscópica. De emergencia también, embarazo, ectópico, apéndice, obstrucciones intestinales de acuerdo a la habilidad del cirujano y la disponibilidad de material. Entonces, estos factores han hecho que disminuya la prevalencia de las eventraciones. ¿Qué otra cosa influye en el cirujano? ¿Cuál sería un factor dependiente del cirujano? La técnica que vaya a usar. La técnica que va a usar. La técnica. ¿Y qué dice sobre la técnica que va a usar? Si va a elegir una cirugía abierta, en el caso de esa cirugía. Ya. Y sobre si hace una cirugía abierta porque no tiene torque, no tiene las condiciones, ya, de hacer una laparoscópica. De hacer una laparoscópica. Aquí entra lo que yo le decía, si el ladrillo, el cemento es malo, ¿qué material de sutura voy a utilizar? Esto es una cuestión técnica. ¿Qué material de sutura voy a utilizar? ¿Con qué ustedes harían la aproximación de los tejidos? ¿Con qué material? Ustedes han llevado material de sutura, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Con qué material, con qué hilo harían? ¿Con qué hilos cierran? ¿Cuáles son la capa más resistente de esto? De la pared abdominal, ¿cuál es la capa más resistente? ¿Será que si cierro la piel solita no se me entra el paciente? Entonces, ¿cuál es la capa más resistente? La poliurosis. La poliurosis es la estructura anatómica que yo tengo que tener en cuenta y en consideración para que
no me produzca una eventración. Entonces, ¿con qué lo voy a cerrar eso? ¿Cómo se clasifican los hilos? Absorbibles y no absorbibles, ¿no es cierto? Sintéticos y biológicos. ¿Qué hilo sería el recomendable de utilizar en esta estructura? No absorbible, monofilamento. Pero si el cirujano es chambón y utiliza hilos que no son los indicados para la aproximación de estos tejidos, es un factor que puede predisponer a la formación de una eventuación. Y factores que predisponen y factores que desencadenan, igual que en la hernia. ¿Cuáles son? ¿Quién me puede decir? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los factores desencadenantes de las hernias? Pero que en general vamos ordenándonos. ¿Qué se llama esa tos? ¿Qué va a provocar la tos? Eso. Si yo tengo aumento de la presión intraabdominal, obviamente que me va a provocar tensión de la línea de sutura. ¿Ya? Tensión de la línea de sutura. ¿Y cuáles son los factores que aumentan la presión abdominal? En general, por título, ¿cuáles son? De lo más grande a lo más chico. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Estreñimiento. Los problemas respiratorios, ¿cuáles son? ¿Tenemos problemas respiratorios? Sí. Problemas obstructivos pulmonares, fumadores crónicos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los famosos EPOC, ¿ya? ¿Qué otro factor en el hombre ya lo hemos estudiado? ¿Qué otro factor? ¿Qué otro factor? Que aumenta la presión intraabdominal. Sí aumenta, pero no es un factor que desencadena, digamos, está más en factor predisponente, ¿ya?, que desencadenante. La próstata, hemos dicho que la hipertrofia prostática produce un aumento de presión intraabdominal porque el paciente hace esfuerzo al orinar, ¿correcto? Entonces, yo cuando abordo un paciente quirúrgico tengo que tener consideraciones de todas estas cosas para evitar la presentación de una eventuación. ¿Ya? ¿Qué pasa si en el posoperatorio el paciente empieza a tener estos problemas? Está tosiendo, está pujando. ¿Qué va a pasar con esa sutura? ¿Qué va a pasar con esa sutura? ¿Qué creen que pasaría? Va a haber aumento de la presión intraabdominal. ¿Y qué va a pasar? Se van a soltar los puntos. Es una condición y una situación que se ve en los servicios de cirugía. Y esa herida se abre. ¿Y será una eventuación? ¿Sí? ¿Quién vota por el sí? ¿Es una eventuación? ¿Por qué creen que es una eventuación? Fuerte, estamos aquí para equivocarnos todos. ¿Por qué es eventuación? ¿Ah? Sí, pero está saliendo al otro día, a los 3 días. Y fíjense que en la eventuación clásica nosotros hemos estudiado factores de nutrición, factores
una serie de factores, pero esta eventración ha salido al otro día porque el paciente empezó a... ¿Cuándo y para qué? Mire, este es un detalle muy importante que no lo pueden olvidar nunca. Para que haya una eventración, tiene que haber procesos de cicatrización. ¿Correcto? Entonces, ¿qué nombre le... Aquí, ¿será que al otro día, a los 2 días hay cicatrización? No. ¿Qué nombre le vamos a poner? Evisceración, ¿no es cierto? O que otros autores le ponen eventración aguda. Pero lo más correcto, cuando ustedes pasen mi cita y vean que el paciente esté con una tumoración sobre la herida y solamente esté contenida por la piel, van a ver que la clínica ya no es esa característica, reduce, no reduce, tumoración supra, infraumbilical. Es una herida que elimina un débito cero sanguinolento, como dicen los autores en los libros, como sangre lavada, como carne lavada, y mojan los apósitos y ustedes ven el bulto. Llamen al cirujano y díganle: doctor, el paciente estaba tosiendo y considero, porque ¿qué hay ahí? Los errores que los residentes cometen. Dicen: es un seroma, empiezan a abrir y cuando le brota la tripa, a veces la perfora. Entonces hay que tener en cuenta la clínica del paciente, si está estreñido, muchas veces tienen retenciones urinarias y hacen mucho esfuerzo, o el paciente está tosiendo. Por eso es que de ahí se ideó las famosas fajas abdominales al paciente, y no es un tema de fajarlo. Con lo mismo que le pongamos alambre, el paciente se va a eviscerar. En nuestra formación de cirujano, nosotros le poníamos a los equipos de suero, ¿ya? Por dentro le poníamos hilo, ¿ya? O sea, pasábamos hilo grueso y le poníamos los equipos de suero y lo amarrábamos y lo apretábamos al paciente. Igual se evisceraba el paciente, igual se le entraba. Y no era entonces un tema de hilo, era un tema de que había un aumento de la presión intraabdominal. Y cuando hay aumento de la presión intraabdominal, sobre todo en las unidades de emergencia, ¿ya? No podemos cerrar la pared, porque hay edema de los intestinos. El paciente está prácticamente en los cuadros de peritonitis generalizada, está con el abdomen y no se puede cerrar. ¿Qué vamos a hacer si ya sabemos estos principios? Que si yo le pongo alambre se me abre. Y le estoy dando el ejemplo que poníamos esos puntos capitonados con suero y lo amarrábamos y el paciente se abría igual. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? ¿Qué hacemos? ¿Lo cerramos o lo dejamos abierto? ¿Han escuchado hablar de ese manejo del abdomen? Se lo deja en lo que se conoce, ¿qué se llama? Laparotomía contenida. Y esto fue una situación que salvó muchísimas vidas, ¿ya? Y es simplemente a un cirujano en Colombia se le ocurrió agarrar una bolsa de suero plástica y suturarla a los bordes de la piel hasta que el proceso inflamatorio se controle y él pueda cerrar sin tensión la pared. A eso se llama laparotomía contenida, ¿ya? Entonces, ¿hay diferencia entre lo que es evisceración y eventración? Hay. Ahora, la evisceración o la eventración aguda tiene grados. Primer grado, cuando llega hasta el plano peritoneal, cuando llega a la piel, o cuando no lo contiene ni la piel, es una dehiscencia total, es una evisceración total. ¿Qué es lo que va a salir? ¿Qué es lo que sale? ¿Qué es lo que va a ver después de una cirugía el cirujano?
tripas afuera. Las tripas afuera, el contenido abdominal afuera, porque se ha abierto toda la pared, se ha abierto el peritoneo, el plano muscular aponeurótico y la piel, y todo el contenido se sale. Entonces, primer grado, segundo grado y tercer grado cuando es total, de acuerdo a la piel, al plano aponeurótico o al plano peritoneal. ¿Ya? Entonces, esas son las clasificaciones de las evisceraciones o de la evisceración aguda. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Algo que no quede claro, porque esto debería llegar ahorita a leerlo y no estudian para llegar. Hemos hablado del tratamiento de la evisceración aguda, ¿no es cierto? Que cuando hay mucha tensión, yo lo dejo en la parotomía contenida. Pero si es una chambonada del cirujano y utilizó material o no hizo un principio básico, ¿cuáles son los principios básicos que han llevado en técnica quirúrgica para el cierre de las heridas? Respetar los planos, peritoneo con peritoneo, aponeurosis con aponeurosis, celular con celular. Entonces, si yo no guardo ese principio y soy chambón, se puede eviscerar el paciente o se puede entrar a largo plazo, ¿correcto? ¿Qué otro factor condiciona si hablamos desde el punto de vista infectológico, ¿ya? ¿Cómo se clasifican las cirugías? Cirugías limpias, ¿no es cierto? ¿Cuál es una cirugía limpia? Cuando no hay contaminación de la cavidad abdominal, por supuesto. ¿Cuál será una cirugía limpia? La hernia es una cirugía limpia. ¿Cuándo decimos que es una cirugía limpia contaminada? Cuando hacemos apertura, ¿no es cierto?, de la cavidad del tránsito intestinal, del tubo digestivo, cuando hacemos, y eso lo hacemos cuando operamos un apéndice, un divertículo. No es sucia porque estaba, ¿ya? Pero ya es una limpia contaminada, y será sucia o contaminada cuando ya hay una infección, y esa infección se llama, ¿qué se llama esa infección en cavidad peritoneal? Peritonitis. Entonces, ¿qué me va a condicionar estos conceptos de la cirugía en relación a una evisceración? Que la probabilidad de que se infecte la herida es mayor estadísticamente cuando es una cirugía contaminada, limpia contaminada, y será pues menor cuando es una cirugía limpia, ¿ya? Una vesícula, ¿ya? Es una cirugía limpia, ¿correcto? Entonces, y aquí ya yo agrego entonces, la infección de la herida operatoria es un factor que me va a generar la probabilidad, no quiere decir que todas las heridas infectadas se van a entrar, por favor, pero que puede ser una causa eventrógena. La mayoría de las evisceraciones se producen en cirugías de emergencia, son datos estadísticos muy importantes en su internado, en la cirugía de emergencia, y en las cirugías ginecológicas, en la cesárea mediana. Y se han estudiado una tercera causa, que se llama la causa de ¿quién?
del residente. ¿Por qué? Porque no sabe cerrar pared, como decía su compañero. No respeta los principios quirúrgicos, no afronta bien la poneurosis. El cirujano termina, cerrar pared, ¿ya? Y ya está como causa el tema de los residentes. En los congresos ustedes van a escuchar una de las causas, el cierre de pared por los residentes. Pero también hay cirujanos viejos y chambones, o sea que, ¿ya? Y los ginecólogos, ¿por qué creen? ¿No saben cerrar pared? ¿Será? Utilizan material absorbible. Ya les hemos dicho, saquen el cardboard de su vademecum, porque nadie ya utiliza cardboard. Ellos cierran peritoneo con cardboard, obviamente la poneurosis con material absorbible, ¿ya? Y se generan estas condiciones. Ahora, hay conceptos básicos en las eventraciones. ¿No es cierto? Si esta es una gran eventración, ¿ya? Aquí está el paciente, ¿ya? Esta es una eventración gigante. Miren ese orificio, ¿sí? Y aquí pongan mucha atención porque es un concepto que no lo manejan y es tan sencillo. Todo que hay aquí, ¿qué hay aquí? Contenido abdominal. Contenido abdominal, generalmente intestino, ¿sí? Se salió el contenido abdominal. ¿Dónde tiene que estar este contenido abdominal? Adentro. ¿Dónde? Supuestamente en la cavidad abdominal. ¿Sí? ¿Se entiende ese dibujito? Usted hágalo más bonito. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, pero este contenido está fuera. Entonces aquí hablamos nosotros de una situación muy importante que hoy está muy de moda en los congresos para las reparaciones de este tipo de hernias, ¿ya? Que se llama precisamente una pérdida de relación entre el contenido y el continente. Y decimos que hay pérdida de domicilio. Escucha, este intestino que su domicilio era aquí, este contenido se salió. Otro término que tenemos, hay pérdida de domicilio. Perdió la relación contenido-continente. Perdió. Yo tengo que cerrar esta pared. ¿Y será que la voy a poder cerrar esta pared? ¿Qué voy a provocar yo si toda esta pérdida, le digo, vuelva a su domicilio y cierro la pared? Lo vuelvo a su domicilio y trato de cerrar esta pared. ¿Qué va a pasar con este contenido aquí? Si hay esa pérdida de relación de contenido y continente. ¿Qué va a pasar si yo aquí quiero meter, o sea, 500 alumnos aquí a esta aula? Hay pérdida del continente y el contenido. ¿Me estoy dejando entender? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Se salieron la mitad de este curso y la pared se achicó, el continente se achicó, el contenido se salió y trato de meter todo ese contenido a un continente más chiquitito porque se atrofia la pared y la hernia va saliéndose, ¿ya? Y yo trato de meter y suturar en plano la pared abdominal. ¿Qué voy a generar? ¿Qué voy a generar si meto el bollo de estudiante aquí? ¿Ah? Fuerte, está bien, fuerte. Aumento de la presión intraabdominal. ¿Y esto qué va a causar el aumento de la presión intraabdominal? ¿Ah?
¿Qué va a causar el aumento de la presión intraabdominal? Yo aquí trato de meter todo esto y cierro y se me va a volver a abrir, ¿no es cierto? O si lo cierro a presión, ¿qué me va a causar este aumento de la presión intraabdominal? Obviamente que me va a causar un aumento de la presión intraabdominal y me va a desarrollar un síndrome que ustedes tienen más adelante, que sería importante que lo toquemos ahora, que se llama un síndrome compartimental abdominal. ¿Qué son los síndromes compartimentales en general? Para que ustedes, esto no necesitan estudiarlo, simplemente es sacar conceptos de varias áreas de la medicina para entenderlo. ¿Qué es un síndrome compartimental? No estamos hablando del abdomen. ¿Qué es un síndrome compartimental? Cuando yo, por ejemplo, en las extremidades se producen grandes traumatismos, se me va a producir edema. Y ese edema, o cuando hay procesos inflamatorios así en mano, se hincha la mano, ese edema, ¿qué me va a afectar? La circulación. Entonces, el síndrome compartimental afecta la circulación y esa extremidad se va a necrosar, va a tener isquemia, necrosis. Y ustedes van a ver en los grandes traumatismos, ¿no es cierto?, que se hincha el brazo, la mano, y viene el traumatólogo, el cirujano, y dice, pucha, está haciendo un síndrome compartimental. Y se le van a necrosar los dedos, porque no le va a llegar circulación. Y ese momento, ¿qué hace el cirujano para liberar ese síndrome compartimental? Hace incisiones longitudinales para que nos pueda permitir ya que haya circulación. Entonces, si yo meto esto aquí, ¿qué va a pasar? Síndrome compartimental. Y aquí está, ¿qué cosa? Los pulmones. Los pulmones. Entonces yo lo metí esto y esto lo va a empujar para allá. ¿Qué va a pasar con la respiración? El paciente no va a tener expansibilidad, no va a poder respirar, no va a poder, o sea, le voy a disminuir su capacidad ventilatoria a estos pulmones, porque esto lo he metido a presión. ¿Se deja entender? Porque si no utilizamos diapositivas y no es cierto. Entonces, lo metí esto aquí y esto empujó el diafragma allá. Y esa función fisiológica de expansibilidad, de elasticidad, de inspiración ventilatoria se altera. El paciente no va a poder respirar. Hemos tenido situaciones nosotros cuando no se manejaban estos conceptos, ¿ya?, que lo hemos apretado al paciente tanto que no he podido. Inclusive aquí en la caja a veces discutimos con algunos cirujanos que hagan técnicas que no produzcan ese aumento de la presión, porque el paciente empieza a respirar más, va a terapia con oxígeno, inclusive entubado. Nosotros hemos tenido que ir a terapia, ¿ya?, a soltar los puntos para que el paciente pueda respirar, porque si no, este síndrome compartimental está afectando la parte respiratoria. ¿Se deja entender? ¿Sí? Les puse el ejemplo de la irrigación de los grandes vasos cuando se produce síndrome compartimental aquí. ¿Será que en el abdomen se puede producir esto? Alteraciones circulatorias. Sí. ¿En el campo? ¿Dónde? No de los intestinos. Esto se llama abdomen. ¿Qué hay en la cavidad abdominal? ¿Cuáles son las estructuras intraabdominales? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las estructuras, los órganos intraabdominales? ¿Cuáles son?
el hígado, el vaso, los intestinos, el estómago, el colon, ¿no es cierto? Todo. Intestino delgado, ciertas porciones de... Y después de esta cavidad abdominal que hay aquí abajo, detrás del abdomen, ¿ah? ¿Qué se llama eso? ¿Qué se llama? Está la cavidad abdominal y por detrás de la cavidad abdominal que hay, ¿dónde está la aorta? ¿Dónde están los riñones? ¿Ah? Retroperitoneal. Retroperitoneo. Y aquí sí que están, ¿no es cierto?, los grandes vasos. ¿Sí? Están los grandes vasos. Entonces, esto me va a comprimir los grandes vasos. ¿Y qué me va a provocar esa compresión? Yo estoy aplastándolo así. ¿Qué me va a provocar? A ver, ustedes, esto es razonamiento puro. Que no llegue la sangre. ¿A dónde? A los órganos. ¿A qué órganos? A todos los órganos de la cavidad abdominal. Ya. ¿Cuáles van a ser los órganos que sufren inmediatamente este síndrome compartimental? El hígado, riñón. ¿Cómo voy a ver al hígado? A ver, seamos más, a ver. Por eso le dibujé la aorta y la ilíaca, y después si quiere le dibujo acá la femoral, tibial anterior, posterior y el pie del paciente. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Y si quieren acá una arteria que viene aquí, mesentérica. ¿qué va a pasar? Ya se lo dije todo, por favor. Vamos con el riñón, ¿qué va a pasar si yo comprimo la aorta y la renal ahí? Antes de la insuficiencia renal, vamos por proceso, ¿qué va a pasar? Háblenme como estudiante de cuarto año fisiológicamente, ¿qué va a pasar? Va a haber isquemia, pero ¿qué va a pasar primero antes de la isquemia? Va a haber una disminución del flujo de la arteria renal. ¿Sí? Y esa alteración del flujo me va a producir. ¿Y cómo yo lo traduzco clínicamente esa disminución del flujo de la arteria renal? O le voy a ir a preguntar al paciente, oye, ¿estás con síndrome compartimental? A ver, decime, ¿cómo lo voy a percibir si yo sé fisiología renal? El paciente no orina, ¿por qué? El paciente no le está llegando sangre, no le está llegando al riñón, no va a cumplir sus funciones de filtrado glomerular y el paciente va a disminuir su volumen urinario hasta llegar a una anuria. Y ahí ya le pueden pedir urea creatinina, lo que quieran, pero ustedes tienen que ser clínicos. Entonces sufre el riñón y el paciente entra en una anuria. Y este piecito, ¿por qué? Porque no solamente estoy comprimiendo la llegada de arteria, de sangre, sino que estoy comprimiendo el retorno venoso. Los grandes vasos, la cava inferior la estoy pisando, ¿ya? Y este paciente clásico lo van a ver con edema de extremidades. Eso es el síndrome compartimental abdominal. ¿Cómo me voy a dar cuenta? ¿Lo saben o no lo saben? ¿No es cierto? Es solamente seguir las fases de la fisiología. Entonces, ¿qué voy a hacer con este paciente que yo no puedo meterle todo y cerrar la pared? ¿Qué hago? ¿Lo mando a dónde? ¿A la Argentina? ¿A Brasil? ¿Qué hago? ¿A alguien se le ocurre? Pero la laparotomía contenida, ¿en qué situación, en qué condición la mencionamos? En la evisceración. ¿En dónde? Evisceración. Y eso es una condición de... ¿En qué situación se da? En emergencia. Yo no va a ir usted con su hernia así y le voy a decir, ¿sabe qué? La voy a operar y le voy a dejar.
me va a mandar a Palmasola. ¿Ya? Yo tengo que resolverle este problema. ¿Y cómo lo vamos a resolver? ¿Quiénes son mamás? Ni una mamá. Mamacita, allá. ¿Usted es mamá? ¿Cuánto bebé? De uno. ¿Cuántos meses lo tuvo en su barriga? 7 meses. 7 meses. ¿Y qué le creció? Una ventración, ¿no? O sea, ¿no han visto la ventración en las mujeres embarazadas? Sí. ¿En cuánto tiempo usted? 7 meses le creció, 9 meses. Y hace síndrome compartimental esa mujer. Y ahí fue el principio de idear una técnica. Hace síndrome compartimental esa mujer. Sí. ¿Seguro? Algunas así la barrigana dice, ay, no puedo pero es crónico. Aguanta, compensa. Hay mujeres que se le hinchan los pies, sí, pero la mayoría hace su, Anabel no hace su barriguita, ¿ya? Pero hace, en 9 meses, distiende la pared muscular, porque no se ventra, no es una ventración, sino que toda la pared muscular, toda la pared abdominal se distiende. Y a un autor se le ocurrió eso, a un autor que se llama Goñi Moreno, argentino, francés, no sé, ya. Y él dijo, ¿qué tal si yo aplico ese mismo principio del embarazo y le meto aire? Y le voy poniendo aire todos los días hasta que esa barriga se vaya insuflando. Y ahí apareció la técnica que hoy está nuevamente de moda, porque en mi época, hace 20 años, hacíamos en el Hospital San Juan de Dios esa técnica, que se llama la técnica de Goñi Moreno. Entonces, ¿en qué consiste? Hacíamos 2 botellitas, íbamos a la Coca-Cola y había una botella, lo llenábamos de líquido, ¿ya? Y conectábamos un catéter aquí, otro acá y otro que iba al abdomen. Y empezábamos, ¿ya?, a que este líquido pase aquí. ¿Y qué va a pasar con este líquido que estaba por aquí? La botella se va a llenar. ¿Me entiendes? Aquí es líquido. Y con una bombilla del tensiómetro le poníamos aire, entonces el líquido pasaba de aquí a acá y esto se iba llenando. Y por aquí ¿qué había? Aire. Y este aire iba pasando aquí a la cavidad abdominal. Entonces todos los días le poníamos 500 ml no de líquido, de aire. ¿Se deja entender este mecanismo? Le explico a los residentes y me dicen, ahora ya no necesitamos esto porque tenemos equipo. En la laparoscopía nosotros introducimos CO2. Aquí era aire ambiente, chan, chan, pasaba, se llenaba este frasco y esto lo calculábamos, los otros 500 ml y estos 500 ml de aire pasaban al abdomen. Después de 2 días le poníamos una bránula, ¿ya?, que caía aquí a la cavidad y cada 2 días le insuflábamos. La teníamos 2 o 3 meses hasta que así la barrigana del paciente. ¿Qué generaba esto? Distensibilidad de la pared abdominal. Entonces, esto era mucho más fácil poder introducirlo y cerrar la pared. ¿Ok? Entonces, esa técnica ha vuelto a cobrar vigencia hoy. Y lo que tuvimos hace un mes atrás, un curso de pared muy interesante. Y lo que hoy están haciendo, aparte de este neumoperitoneo de Goñi Moreno, ¿ya?, es precisamente utilizar el Botox, la toxina botulínica, en todo lo que significa los músculos de la pared abdominal. Y esto va a producir una
flacidez, relajación de la musculatura asociado a eso, entonces, porque después de su embarazo, ¿cómo quedó? La pared flácida. Entonces, es mucho más fácil cerrar la pared cuando yo he logrado un efecto, ¿ya?, de insuflar con el abdomen, con aire, basado en ese principio de la gestación. Y Goñi Moreno fue uno de los... Porque antes metíamos en las eventuaciones medianas, lo metíamos y cerrábamos atención. Y esa cerrada atención, el paciente se volvía a abrir porque era diabético, gordito. O sea, entonces hoy la eventuación ha cobrado una vigencia en cuanto a la técnica quirúrgica, que todas estas estrategias están facilitando que el paciente no vuelva a recidivar. Y una vez, porque ¿cuál es el tratamiento de la eventuación? Lo que decía su compañero, cerrar los planos anatómicos, y la capa más importante, ¿cuál es? La ponerosis. Y para cerrar el tema, ¿no es cierto?, ¿cuál es el tercer elemento que agregamos al cierre de la pared para reforzar la pared abdominal? ¿Qué utilizamos ahora? Mallas, material protésico que se colocan sobre la ponurosis. A esa malla se llama supraponeurótica. Si no tienen otro, feo esto. Otra malla, si yo tengo que cerrar esta pared, cierro esto con esto, esto es la ponurosis, lo cierro y aquí le coloco la malla para reforzar eso. No voy a borrar la pizarra, gracias. Supraponeurótica, o lo de colo, ¿esto qué es? Esto es peritoneo, ¿ya? O la hago preperitoneal, entro y la coloco entre la fascia posterior de los músculos abdominales y el peritoneo. Entonces, esa malla se llama preperitoneal. Entonces, malla supraponeurótica, ¿ya?, y preperitoneal. O sea, tengo que reforzar. Imagínense que estas técnicas han avanzado tanto que estas vías de abordaje hoy se hacen por vía laparoscópica. ¿Han escuchado? ¿Han visto alguna vez? Entonces entra uno, insufla el abdomen, decola el peritoneo, lo abre y coloca la malla y lo cierra el peritoneo. Ni siquiera ha tocado por arriba. Entonces, eso es la demostración, así de facilito. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Duda, pregunta? Nada. Facilito, mire. Usted llena dos frascos de agua. A los dos le pone 500. Frasco de 1 litro, lo llena con 500 aquí, ¿no es cierto? Esto es líquido y esto de acá, aire. Esto es líquido y esto de acá, aire. Le mete un equipo de suero con esa goma sellada que solamente entra el equipo de suero, y aquí usted insufla, ¿sí?, y le mete otra sondita que va a ir a este otro equipo, y de aquí sale otro catéter hacia la cavidad abdominal. Entonces, si yo inyecto aire aquí, el agua pasa por este catéter, por este tubo, al otro frasco,
Va a llegar en el momento que estos 500 ml se van a ir aquí. Pero este aire, ¿a dónde se va a ir? A la cavidad abdominal. Entonces yo lo mido, 500 ml de aire. Ese fue el método que diseñó Bonnie Moreno. Hoy colocamos una aguja de BR, tenemos equipo, le metemos al abdomen, y lo insuflamos, váyase a su casita y vuelva en 2 días y otra vez, pero ya hacemos neumoperitoneo más con la torre de la paroscopía. Ya no con este método, porque antes no había la paroscopía. ¿Alguna otra pregunta? Pero para hacer práctica tenemos